Cuando era candidata a presidenta municipal, mi adversario dijo en redes sociales que yo no servía para el cargo, pues según él, las mujeres no tenemos la capacidad. Cuando era candidata a diputada, mi partido le dio dinero para la campaña a mis compañeros. En cambio, a mí solo me entregaron mantas. Cero tolerancia a la violencia política contra las mujeres en razón de género. El TEC protege tus derechos político-electorales. Denuncia. Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato. Buenas tardes. Siendo las 15:35 del día 27 de mayo de 2024, da inicio la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estrados de este órgano jurisdiccional electoral. Voy a solicitar al señor secretario general Juan Antonio Macías Pérez verifique el quórum legal e informe sobre el resultado de los asuntos listados para esta sesión pública. Con su permiso, magistrada presidenta, se hace constar que se encuentran presentes las magistradas y el magistrado integrantes del Pleno y en consecuencia existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que serán materia de análisis 4 proyectos de resolución correspondientes a 3 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y un procedimiento especial sancionador con las claves de identificación y partes precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Muchas gracias, magistrada y magistrado. Está a su consideración los asuntos listados para esta sesión pública. Si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo en votación económica, solicitando al secretario general informe sobre el resultado de la misma. Le informo, magistrada presidenta, que los asuntos listados fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. A continuación tiene el uso de la voz el secretario coordinador de ponencia, Francisco de Jesús Reynoso Valenzuela, para la cuenta del proyecto de resolución que se somete de la primera ponencia a la consideración de este pleno. Con su autorización, magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado. Doy cuenta al Pleno de este organismo jurisdiccional con el proyecto de resolución relativo al juicio de la ciudadanía 81 de este año, promovido por una persona militante de Morena y aspirante a una regiduría al Ayuntamiento de Irapuato, Guanajuato, en contra del incumplimiento de una resolución emitida por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como del acuerdo de improcedencia emitido por la Comisión de Justicia de Morena, dentro del expediente CNHJ-GTO-465/2024 y acumulados, que desechó su queja al haber sido presentada de manera extemporánea. En el proyecto se propone sobreseer el juicio respecto a la resolución emitida por el INAI, ya que éste se encuentra relacionada con la verificación y vigilancia del cumplimiento de una determinación emitida por dicho órgano autónomo y por tanto no puede estimarse como un acto de naturaleza electoral. Por otro lado, se propone confirmar la determinación emitida por la Comisión de Justicia, ya que contrario a lo que señala el actor, la determinación fue apegada a derecho, pues se acreditó de manera objetiva que los resultados emitidos por la Comisión de Elecciones del citado instituto político se difundieron de conformidad con la convocatoria, por lo que se tiene certeza sobre su existencia, obligatoriedad y vigencia. Por tanto, era obligación del accionante como participante y contendiente para la obtención de una candidatura prestar atención a las publicaciones de los actos y sus etapas a través del portal del partido para las notificaciones correspondientes. Por otro lado, los argumentos relacionados con evidenciar que la publicación de los resultados era falsa no se demostraron, ya que en la convocatoria no se establece como requisito que deba de estar firmada por los integrantes de la Comisión de Elecciones o que deba de tener fecha, ni mucho menos que deba de ser publicada en los estrados de la Comisión de Justicia, pues la base tercera solo refiere que se publicará en la página oficial del partido y en todo caso la cédula de publicación sí cuenta con los datos de identificación necesarios. De igual forma,
No se acreditó la contradicción entre la lista de registros aprobados y el acuerdo de ampliación de la Comisión de Elecciones y la respuesta emitida por la Unidad de Transparencia de Morena, porque en el caso de la ampliación solo se establece que se deberá publicar los resultados antes del 20 de marzo, lo que sí aconteció, mientras que en el caso de la respuesta de transparencia, su contenido fue revocado por el INAI al resolver el recurso de revisión RRA/2475/2024, por lo que carece de validez y aun y cuando se tomara en cuenta debe de ser interpretada en el sentido de que la publicación de los resultados se dará a conocer en diferentes fechas atendiendo al volumen de los registros presentados. Finalmente, en el proyecto se propone declarar inoperantes el resto de los planteamientos realizados por el accionante, ya que por un lado no abonan en nada para evidenciar la presunta falsificación del documento, ni mucho menos para restarle valor a la fecha en la que se difundió, ni precisan circunstancia alguna que permita llegar a la conclusión de que el actuar de la Comisión de Justicia no fue apegada a derecho, y por otro los hace depender de conceptos de violación que fueron previamente desestimados. Es la cuenta, magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado. Magistrada y magistrado, ¿está a su consideración el proyecto de la cuenta? ¿Hay alguna intervención? Al no haber intervenciones, señor secretario general, tome la votación que corresponde. Con su autorización, magistrada presidenta María Dolores López Loza. Con el proyecto. Magistrada Yari Zapata López. Con el proyecto. Magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía. Con el proyecto. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. En consecuencia, en cuanto al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano TEG JPDC 81/2024 se resuelve. Primero, se sobresee la demanda del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano en los términos precisados en el apartado 2.3 de la resolución. Segundo, se confirma el acuerdo de improcedencia emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena en los términos precisados en la sentencia. A continuación tiene el uso de la voz el magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía para dar cuenta de los proyectos que su ponencia trae a la consideración de este pleno. Gracias, magistrada presidenta. Mi intervención es para solicitar al secretario coordinador de ponencia, al maestro José Ricardo Aguilar Torres, proceda a dar cuenta de los proyectos de resolución que somete la ponencia a mi cargo a la consideración de este pleno. Con autorización del pleno, doy cuenta con el proyecto de sentencia del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, correspondiente al expediente 80/2024, promovido por un militante de Morena en contra de la resolución de la Comisión de Justicia de su partido y en el procedimiento identificado como CNHJ-257/2024, en la que se determinaron inoperantes sus agravios. El actor expone que se violó el artículo 8 de la Constitución Federal, pues dice que no se dio respuesta a los requerimientos de información hechos a las comisiones de justicia y de elecciones. Al respecto, se advierte que dicha situación ya fue objeto de análisis y pronunciamiento en el diverso juicio ciudadano 67/2024, por lo que ha quedado superado y por tanto sin materia y como cosa juzgada. Por otro lado, se queja de que la Comisión de Justicia no resolvió su medio de impugnación intrapartidario en el plazo contemplado en el artículo 228 de la Ley General Electoral. La ponencia propone declararlo inoperante, pues el actor omitió señalar de qué forma le causó perjuicio el retraso en la resolución y no aportó el dato preciso de en qué fecha se habría celebrado la asamblea o consulta en la que se hubiese adoptado la decisión sobre candidaturas, que sirviera de inicio para el cómputo de los 14 días para resolver, a los que se refiere la disposición en cita. Además, se considera que se respetó su derecho de acceso a la justicia, pues se pronunció resolución respecto del fondo de lo que planteó. Otro agravio fue que la Comisión de Justicia erró y cambió su intención o causa de pedir que planteó en su demanda, por la que interpuso su medio de impugnación intrapartidario. Al respecto, la ponencia, si bien lo estima fundado, también insuficiente para revocar la resolución intrapartidaria combatida, ya que lo no atendido por la responsable se analizó por este tribunal en plenitud de jurisdicción y se concluye que el actor parte de la premisa errónea de que para la designación de todas las candidaturas, la Comisión de Elecciones debía realizar encuestas,
dado que la convocatoria no obligaba a ello, sino que contempló la posibilidad de que se aprobaran registros únicos por elección, lo que en el caso ocurrió para cargos de mayoría en ayuntamientos y diputaciones, y en el caso de los de representación proporcional se consideró la insaculación. Finalmente, se propone escindir la demanda por la imposibilidad de resolver en lo tocante a las alegaciones que el actor realizó referente a elecciones federales, por lo que debe remitirse copia certificada de lo actuado a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, perteneciente a la segunda circunscripción electoral plurinominal, a fin de que actúe conforme a sus atribuciones. En segundo lugar, doy cuenta con el proyecto de sentencia del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, relativo al expediente 84/2024, promovido por una ciudadana que se autoescribe como indígena chichimeca y en su calidad de secretaria nacional de organización del Gobierno Nacional Indígena originario de México, así como del Consejo Nacional Mexicano de Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas, en contra de la aprobación de los acuerdos CG-IEG, /104/2024 y CG-IEG, /109/2024, mediante los cuales se registraron las listas de candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional al Congreso del Estado de Guanajuato, postuladas por el Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, respectivamente, en lo relativo a las fórmulas para cumplir con la acción afirmativa indígena. La actora estima que la responsable no fue exhaustiva al otorgar el registro de las 4 candidaturas cuestionadas, pues a su decir, los documentos aportados no eran suficientes para acreditar la pertenencia, compromiso y participación entre las personas candidatas y las comunidades indígenas a las que pretenden representar. Al respecto, la ponencia estudió primeramente la procedencia de la demanda, entre ello su oportunidad, estimando que cumple con tal requisito, pues aunque el acuerdo impugnado se emitió el 26 de abril y la actora cita que conoció el sentido, es decir, el otorgamiento del registro de las candidaturas de su atención, mas la ponencia advierte que, como lo indica la enjuiciante, para estar en posibilidad de esgrimir agravios, necesitaba conocer a plenitud las consideraciones y documentales que soportaban tal resolución, lo que ocurrió una vez que el grupo indígena a nombre del cual comparece recibió las copias certificadas que solicitó el mismo día de la emisión del acuerdo, lo que fue atendida hasta el 4 de mayo. Así, si la demanda la interpuso el 8 siguiente, cumplió con la exigencia aludida. Ya en el fondo del asunto, se propone declarar infundados los agravios que expone, pues por un lado, una de las personas aludidas no fue postulada y no ocupa alguna de las candidaturas tildadas de irregulares y, para el resto de los casos, las documentales puestas en duda cumplen con la normativa que las regula y producen el efecto pretendido, pues fueron emitidos por personas facultadas y su contenido es acorde a lo exigido. Por ello se propone confirmar los acuerdos en lo que fueron materia de impugnación. Finalmente, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al procedimiento especial sancionador 38/2024, promovido por el Partido Verde Ecologista de México, en contra del presidente municipal con licencia y candidato a ese cargo por el PAN en el municipio de Paso el Grande y 2 personas servidoras públicas del ayuntamiento. Lo anterior derivado de que el partido denunciante dijo haber obtenido 2 fotografías en donde apareció un vehículo de motor con rótulos del municipio y con ello presumía que se hizo uso de recursos públicos promocionando indebidamente al candidato denunciado. Esta ponencia tuvo por demostrado que el vehículo en cuestión sí pertenece al ayuntamiento y en el primero de los casos sí transitó por el lugar, fecha y momentos en que se desarrollaba un evento proselitista del candidato en cuestión, mas también fue efímero su paso, pues su destino final fue una comunidad diversa y para tareas propias del gobierno municipal. En el segundo de los casos no se acreditaron siquiera las últimas circunstancias anotadas, menos aún las faltas electorales denunciadas. Es la cuenta, magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado. Muchas gracias, magistrada y magistrado. Someto a su consideración los proyectos de la cuenta. ¿Hay alguna intervención?
Tiene el uso de la voz la magistrada Yari Zapata López. Gracias, Presidenta. Buenas tardes. Para informar a este Pleno que disiento de las consideraciones que sustentan el proyecto del expediente TEG-JPDC-84-2024 por las siguientes razones. Considero que este recurso no es oportuno, es decir, en mi opinión resulta extemporáneo porque se notificó por estrados del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato el 29 de abril pasado y se presentó este medio de impugnación hasta el 8 de mayo siguiente, como fue referido en la cuenta de este proyecto, sin que se advierta, en mi opinión, una situación extraordinaria que le impidiera a la promovente su presentación oportuna. Si bien refiere haber tenido conocimiento del acto emitido por el Instituto Electoral y que ese mismo día se solicitaron copias, en mi opinión, la presentación tardía no es motivo para extenderle el plazo de la oportunidad de este medio de impugnación. Esto con fundamento en los artículos 381, 382, que son disposiciones comunes del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, así como el 383, que hace referencia a todos los días y horas son hábiles, y de la misma manera el 384 al 391, todos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. Este voto que emito es congruente además con el juicio para la protección de los derechos político-electorales 82, así como el 83 y su acumulado 85, ambos de este año 2024. Muchas gracias, Presidenta. ¿Alguna otra intervención? Magistrado, Sí, para adelante. manifestar que sostendré el sentido del proyecto del expediente TEC-JPDC-84 de 2024 por las razones y fundamentos que se citan en el proyecto. Muchas gracias. Al no haber más intervenciones, señor secretario general, sírvase tomar la votación que corresponde. Con su autorización, magistrada presidenta María Dolores López Loza. A favor de los proyectos de los expedientes TEC-JPDC 80 diagonal 2024 y TEC-PES 38 diagonal 2024 y en contra del diverso TEC-JPDC 84 diagonal 2024 al ser este último extemporáneo. Magistrada Yari Zapata López. Gracias. En contra del proyecto del expediente TEG-JPDC 84 diagonal 2024 y a favor de los diversos JPDC 80 diagonal 2024 y PES 38 diagonal 2024. Magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía. Con mis proyectos y anuncio emisión de voto particular en el expediente TEC-JPDC-84 diagonal 2024 en términos del artículo 19 fracciones décima y décimo primero del reglamento interior de este tribunal. Magistrada presidenta, le informo que en lo que respecta a los expedientes TEC-JPS 80 diagonal 2024 y TEC-PES 38 diagonal 2024, los proyectos fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes, en tanto que el diverso TEC-JPS 84 diagonal 2024 fue votado en contra por parte de la magistrada Yari Zapata López y de usted, magistrada presidenta María Dolores López Loza, con un voto a favor del magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía, quien anuncia la emisión de un voto particular en términos del artículo 19, fracciones décima y décima primera del reglamento interior de este tribunal. En consecuencia, en cuanto al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano TEC-JPDC 80 diagonal 2024 se resuelve. Primero, se confirma la resolución dictada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena en el expediente CNHJ-GTO 257 diagonal 2024 en lo que es materia del proceso electoral local. Segundo, se sobresee por lo que hace a la omisión de contestación de las comisiones nacionales de elecciones y de encuestas de Morena relativas al proceso de selección de candidaturas en el ámbito local por ser inexistentes. Tercero, se ordena la escisión del expediente por la imposibilidad de resolver en lo tocante a elecciones federales, por lo que debe remitirse copia certificada de todo lo actuado a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación perteneciente a la segunda circunscripción electoral plurinominal a fin de que actúe conforme a sus atribuciones. Respecto del procedimiento especial sancionador TEC-PES 38 diagonal 2024 se resuelve. Único, se declara la inexistencia de las infracciones denunciadas y atribuidas
a José Luis Oliveros Usabiaga, Heriberto Crescencio Romero y Juan Antonio Núñez Montoya en los términos precisados en la resolución. Con relación al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano TJPDC 84/2024 y en vista de que el proyecto fue votado en contra por la mayoría de las personas que integran este pleno, se retorna para su engrose a la segunda ponencia a cargo de la magistrada Yari Zapata López, en términos del artículo 19, fracción 9 del reglamento interior de este tribunal, así como en el acuerdo emitido en la 42ª sesión ordinaria administrativa del Pleno de este Tribunal Electoral, celebrada el 6 de julio del año 2020, y se resuelve lo siguiente. Único, se sobresee el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por Magali Liliana Segoviano Alonso y de conformidad con lo señalado en esta sentencia. Magistrada y magistrado, al haberse agotado el orden del día y siendo las 15:55 del día de su fecha, se da por concluida esta sesión. Gracias.